Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida. El Centro Fray Gabriel Gutiérrez, Centro de Formación y Acción Social. En esta tarde tenemos un invitado especial que nos acompaña desde la Ciudad de México, el licenciado Gerardo Cruz González. El licenciado Gerardo es especialista en doctrina social de la Iglesia, es académico e investigador del INDOSOC, que es el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Es el coordinador de la maestría en pensamiento social cristiano en convenio con la Universidad Católica Lumen Gentium, profesor de varias universidades, ha sido invitado por el Antoniano de Roma en su curso anual sobre el cuidado de la casa común y migración, participa en los grupos de investigación sobre Fratelli Tutti, hace parte también de un equipo de investigación futuro del trabajo y cuidado de la casa común de Claxo. Ahí tiene una reciente publicación o en años pasados, en el camino de los migrantes y refugiados, editado por PPC en el 2020. Participa como miembro asesor de la red Clamor del CELAM sobre migración, refugio y trata de personas. Gerardo, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Sé que en medio de todas sus responsabilidades, trabajo, siempre nos ha estado acompañando. Gerardo ya también estuvo acompañándose en una reunión aquí de alto nivel con los frailes, presentándonos un poco el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Es un instituto que ya lleva ¿cuántos años, Gerardo? Cumplimos 40 para 40 años. para junio. Sí. Imagínate, Nació 40 con Puebla, años. digamos. 40 años enseñando doctrina social de la Iglesia, eso ha sido maravilloso, investigador, un hombre muy comprometido también con todo el tema de los migrantes, tal vez es uno de los temas donde más está actuando ahorita Gerardo, donde más es reconocido también en nuestra querida llamada Latinoamérica. Continuamos en este recorrido histórico, ya nos acercamos precisamente al Papa León XIII, a su documento, que es como el documento fundacional de la doctrina social cristiana y de la doctrina social de la Iglesia, que es la Rerum Novarum. Luego nos acercamos a Pío XI con la 40º, los 40 años de la Rerum Novarum, y hoy nos acercamos a un grande que es el Papa Juan XXIII. Bienvenido, Gerardo, y gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación en esta tarde. Gracias a ti, Miguel, por la presentación, por la invitación, porque además con Miguel, bueno, hay lazos más con el INDOSOC, porque él ha pasado también por acá, también como profesor. Entonces forma parte de este instituto que, como comentábamos, va a cumplir 40 años. Es un instituto de laicos. Entonces también es otra gracia, ¿no?, que tenemos como iglesia latinoamericana, una iglesia no de jerarquía, sino una iglesia sinodal, donde me alegra ver aquí mujeres, hombres, estar acogidos por este centro, ¿no?, de hermanos franciscanos, y todos en comunión. Eso es lo importante. Entonces, pues sí, vamos a continuar en el repaso, en este ABC de la doctrina social, quiere decir como lo más importante, lo que tenemos que tener a la mano para nuestras actividades pastorales, catequéticas, de vida social, de vida política, sobre la doctrina social de la Iglesia. Ustedes saben que es un término que pues no lo usó León XIII, ¿no? Con León XIII inicia la doctrina social, pero en Rerum Novarum, ustedes ya vieron esta magnífica encíclica, pues León XIII no dijo, vamos a empezar a hacer doctrina social, ¿no? Sino que él estaba preocupado por la realidad, como pues muchos cristianos de hoy, como el Papa Francisco, pero como muchos otros que caminamos las calles, especialmente de nuestra América Latina. Y entonces él llamó filosofía política, ¿no?, a estas primeras reflexiones que hacía el Papa, y se ha ido desarrollando incluso hasta la identidad de la propia doctrina. Van a ver al grande, al enorme Juan Pablo II, ¿no?, que ya por fin define, dándole un lugar dentro de la teología a la doctrina social de la Iglesia. Pero en todos estos años que han corrido desde 1891, en mayo, que publicó el Papa León XIII esta encíclica de una enorme repercusión mundial,
pues han pasado muchas cosas en la historia de la humanidad y en la historia de la Iglesia. El Espíritu ha soplado, ha habido personas que han seguido ese soplo, no solo, digamos así, desde la doctrina propiamente dicha, sino desde la acción de los católicos, de los cristianos en el mundo, en el ámbito político, económico, social. Y hoy vamos a ver precisamente, digamos, a uno de los papas más pequeños, ¿no? Pero un papa enorme, por su sencillez, por su humildad, por ser considerado un papa de transición, pues nos hizo una transición, pero enorme, de diálogo con el mundo, ¿no? Es un papa que tiene una repercusión también con su enseñanza social, de modo muy directo. Solamente voy a decir una apreciación mía, no es que así, digamos, podamos establecerlo como una verdad absoluta, pero me parece a mí que junto con Rerum Novarum y con Laudato Si, una de las encíclicas que vamos a ver hoy, La paz en la tierra, ha tenido una repercusión inmediata a nivel mundial por la urgencia del tema, ¿no? Pues ha habido encíclicas tremendas, como ustedes ya han estado estudiando y van a seguir estudiando, pero así que haya sido asumida a nivel mundial, que haya sido entendida por los dignatarios del mundo, por los empresarios, por los actores sociales y por los católicos, pues me parece a mí que Pacem in Terris tiene ese papel junto con la repercusión en el ámbito de los derechos sociales de los trabajadores y la idea de propiedad que tuvo León XIII, y que ha influido en las leyes de muchos países, no solo de Europa y de América Latina, sino de otros países, sobre los derechos de los trabajadores, ¿no? Una de las voces que más influencia han tenido en esos derechos, otras corrientes ideológicas también, pero sobre todo este pensamiento de la Iglesia, la urgencia del cuidado de la casa común de nuestro Papa actual, el Papa Francisco, que tuvo una repercusión en la COP21 de París, del año 2015, donde los estados, casi todos, se obligaron a reducir el consumo de combustibles fósiles para reducir el calentamiento global, ¿no? Ha habido pues muchos intereses económicos y han, digamos, roto ese pacto por otros intereses económicos, países ricos sobre todo, pero nos ha puesto en la conciencia, no solo a los cristianos, sino a las autoridades y a muchas personas, que todos necesitamos contribuir para evitar que siga habiendo este desgaste de este atentado contra nuestra hermana madre tierra. Y bueno, veremos ya en su momento Pacem in Terris de nuestro querido Juan 23. Brevemente nada más. Juan 23, decía yo que es un papa pequeño, pequeñito. Era chiquito, ustedes se acuerdan, ¿no? Lo hemos visto por ahí en videos, también lo hemos visto en fotografías. Sabemos que lo describen como un hombre humilde. Él decía que él era un párroco de pueblo, ¿no? Él nació prácticamente con la doctrina social de la Iglesia. 10 años antes, en 1881, nació en un pueblito en Italia que se llama Soto il Monte, ¿no? Como debajo, abajito del monte, ¿no? Un pueblito abajito del monte. Y bueno, desde niño sintió la vocación a la vida presbiteral como sacerdote y se metió a estudiar, pero sus padres eran campesinos, también de una vida muy sencilla, cosa que nunca trató de ocultar y nunca trató de avergonzarse de aquello, ¿no? Para entrar en un ámbito intelectual, sino que lo asumía con mucho orgullo por las raíces que tenía, ¿no? Esas raíces de su familia. Y este papa, que su nombre de pila es Angelo Giuseppe Roncalli, pues destacó por su inteligencia también, ¿no? Era una persona que estaba dedicada a la oración, al estudio en sus años de formación, y pronto fue llevado
pues a servir en la Santa Sede. Sirvió también en el seminario de su diócesis. Él es un historiador, o sea, él estudió historia, y en la historia estudió a algunos padres de la iglesia, pero sobre todo a San Carlos Borromeo, que pues tiene una trayectoria, este santo, una trayectoria pastoral, ¿no? Una cosa que va a marcar mucho también a Juan 23 en sus enseñanzas y en su ejercicio como papa, en su pontificado, ¿no? Sabemos del papa que se escapaba en las noches para ir a las calles de Roma a visitar a las personas. Hoy decimos en situación de calle. Fue el primero que visitó una cárcel, ¿no? Rompiendo protocolos, ¿no? El papa se hizo más cercano a la gente, ¿no? Quitándose, por ejemplo, una corona enorme que tenían antes los papas. Es decir, buscó muchas formas para hacerse cercano a la gente, porque sabía que un pastor es el que está, como dice hoy nuestro Papa Francisco, callejoneando, el que huele a oveja, el que no se queda adentro de los palacios apostólicos, sino que aprende de las personas sencillas, del pueblo. Pues este joven sacerdote fue acusado de modernista, fíjense, ¿no? Cuando enseñaba en el seminario. O sea que le decían que él tenía como ideas raras dentro de la iglesia que no tenían que ver con la tradición, digamos, más rigurosa de la iglesia, ¿no? Carlos Borromeo le había enseñado la apertura. Él era un historiador, estudió a San Carlos Borromeo, entonces le enseñó la apertura. Y Juan 23, bueno, Angelo Giuseppe Roncalli iba practicando esto también en la vida de la academia, del seminario. Lo cambiaron y fue delegado apostólico en países cristianos, pero donde había una ruptura con la Iglesia Católica, es decir, de presencia ortodoxa. Bulgaria y Grecia. Y en un país ya de una gran fuerza musulmana, que fue Turquía. Esto es muy importante para el Papa porque le permitió ver cómo se movían las relaciones internacionales entre los países y, digamos, aprovechar el papel que tiene el Vaticano como un Estado en el concierto de naciones que pues promueve, vamos a verlo en su momento, el desarrollo, la paz entre los pueblos. Y después fue nombrado, después de ser esto, delegado apostólico, fue nombrado nuncio en París. Una cosa también muy importante para él, ¿no? Pues, acabando la guerra, precisamente los años que estuvo en París fue cuando estaba acabando la Segunda Guerra Mundial. Recordemos en ese contexto que tenía detrás a un gran papa, un papa con muchos años de pontificado, un papa que le había tocado duras pruebas humanas, cristianas, espirituales, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que fue el Papa Pío XII. Pío XII también tiene fama de ser un papa muy culto, ¿no? Digamos, comparado con nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI, de esa altura, de ser un papa con mucho rigor intelectual, muy preocupado por la humanidad y muy sujetado históricamente a condiciones, pues, muy difíciles causadas por la Segunda Guerra principalmente. Entonces, en ese contexto está sirviendo también a la Santa Sede Angelo Giuseppe Roncalli como diplomático, hasta que fue ya antes de ser papa, del año 53 al año 58, fue electo, fue nombrado obispo de Venecia. Y esta es otra cosa muy importante que está reflejado en su magisterio social, su trabajo pastoral. ¿De acuerdo? Entonces, el joven diplomático ahora es un obispo con una sede, atendiendo cuestiones de cura de almas,
de catequesis, de ayuda a su presbiterado, ¿no? Preocupado por la enseñanza como obispo. Y pues muere el Papa Eugenio Pacelli, ¿no? Que así se llamaba Pío XII, Eugenio Pacelli, y resulta que este hombre tan sencillo, este hombre que además tenía un sentido del humor muy en la flor de la piel, que rompía ciertos esquemas y protocolos, aunque sabía de protocolos al ser un diplomático, es electo papa, imagínense ustedes, ¿no? Unos dicen que, bueno, mucho de la historia dice que fue electo papa, pues porque pensaban que era un papa de transición, que era un papa que no iba a mover mucho las cosas, y después podrían traer ya un papa que llevara a la iglesia, pues por los caminos que habían corrido, digamos, desde Trento para acá, ¿no? Pero resulta que el papa, que tomó también el nombre de un antipapa, esa es otra cosa muy desafiante que tuvo Juan XXIII. Hubo un antipapa que se llamaba así, y él asumió el nombre, Juan XXIII, para, digamos, darle fuerza institucional a ese hecho histórico, ¿no? Reconociendo pues que el Espíritu actúa y sin miedo al nombre de Juan XXIII. Una característica, a mí me parece que este Papa Juan XXIII se parece en muchas cosas a nuestro Papa Francisco. Por ejemplo, el tema de la misericordia. ¿Se acuerdan que nuestro Papa Francisco convocó a un jubileo de la misericordia? Y constantemente está repitiéndonos, ¿no? Dios siempre nos perdona, a veces no nos perdonamos nosotros a nosotros mismos, ¿no? Nos pone como ejemplo de vida cristiana y de ética al buen samaritano, etcétera. Pues también el Papa Roncalli, Juan XXIII, él también tenía la misericordia como un elemento fundamental de su pontificado. Eso se refleja en su magisterio, ¿eh? Por eso estamos diciendo estas cosas. Y luego, además de la misericordia, me parece a mí que también con el buen humor, ¿no? Que prácticamente han tenido pues muchos papas, ¿no? Pero el buen humor también, como Francisco, bueno, tal vez más exagerado, más presente estaba en el Papa Juan XXIII. Y una cosa es que él también usó algunas palabras muy propias, ¿no? Como Francisco, que dice callejonear, que dice primerear. ¿Se acuerdan que Francisco en Evangelii Gaudium dice primerear? Es uno de los verbos, ¿no? Que él propone de la acción misionera de la iglesia. Primerear. Y pues el Papa Roncalli utiliza una frase, una palabra, mejor dicho, que cambió la historia de la iglesia y de la humanidad, entonces. Y la palabra es ayornamiento, ¿no? Como ponernos al día. Y con esa palabra convocó el Concilio Vaticano II, que también es fundamental en el desarrollo de la doctrina social de la iglesia. Tenemos que tener presente una cosa. La doctrina social de la iglesia está siempre en desarrollo, ¿no? Digamos, respondiendo a, el Papa Juan XXIII dice, a los signos de los tiempos, respondiendo a lo que el mundo está padeciendo en el plano político, económico, social, cultural, educativo, incluso haciendo una crítica sobre la iglesia misma, ¿no? Este es el progresivo desarrollo del pensamiento social cristiano. Y ahí está Juan XXIII dando un paso fundamental, ¿no? Vamos a ver por qué. Entonces, si me permiten, voy a presentar aquí una cosa que ya tengo lista. Yo estoy diciendo que ya tengo esto. Aquí comparto. Acá lo pongo. Permítanme ustedes hacerlo grande. Bueno, estos son unos apuntes que haré llegar, por supuesto, a Ricardo y vamos a
avanzar, ¿no? Bueno, entonces todo este contexto es para entender por dónde está Juan 23. Pero nos falta todavía un contexto histórico. ¿En qué lugar estaba la humanidad? ¿No? El Papa, pues es electo en 1958. El Papa Roncalli, ¿no? Y dura su pontificado muy poquito tiempo. Hizo cosas enormes, pero pues duró poquito su pontificado, 4 años de pontificado. Y entonces, prácticamente 4 años. Y entonces, estamos hablando del inicio de la década de los 60, prácticamente, ¿no? Que viene a ser como una bisagra en la historia de la humanidad. Transcurrida la década de los 60, pues vemos las grandes revoluciones de las mujeres feministas, ¿no? Un movimiento feminista, también los hippies, ¿no? El amor y paz, un anhelo de paz, precedido de una guerra fría muy fuerte entre dos potencias que se habían consolidado después de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, los Estados Unidos, un eje hegemónico político y social, económico, y por el otro eje, pues era la Unión Soviética, ¿no? Que recordamos, pues tenía muchos países, sobre todo Europa del Este, algunos otros países en el mundo, que dependían políticamente y económicamente y obedecían pues al centro que era la Unión Soviética. Estaba una guerra entonces armamentista, ¿no? Como ahora que el Papa, como Juan 23 nos ha alertado de los peligros de una guerra con armas nucleares o atómicas. Pues así estaba, ¿no? El tiempo de Juan 23, se iban armando cada vez más estos bloques, se iban cargando de armas más poderosas. Había pasado una bomba que prácticamente acabó con la guerra, con la Segunda Guerra Mundial en Japón, en 2 ciudades, ¿no? En el año 45, en agosto y septiembre, me parece, en Hiroshima y Nagasaki, con enormes efectos devastadores para la vida, especialmente la vida humana, pero para la vida en general. Una cosa horrible que fueron esas bombas. Y otros países empezaron también a producir sus propios armamentos atómicos y haciendo pruebas de bombas atómicas, ¿no? Inglaterra, Francia, las potencias del mundo también se empezaron a armar, por supuesto la Unión Soviética, con estas armas. Hubo una crisis tremenda, vamos a ir con ella después, pero hay que mencionarla ya, que fue la crisis de los misiles. Recordamos que América Latina, bueno, fue declarada por los norteamericanos como territorio suyo, ¿no? Influenciada ideológica y económicamente, incluso ponían, todavía por ahí se puede sospechar eso, gobernantes, presidentes, en los países como ellos les convenía, con la excepción de Cuba, que tuvo una revolución precisamente, naciendo la década de los 60, y que pues, consolidó un sistema socialista de gobierno. Entonces, Cuba, pues era aliado de la Unión Soviética y ahí fue la crisis de los misiles, porque servía como de plataforma de amenaza directa para atacar a los Estados Unidos, ¿no? Muy cercana. También había una guerra, digamos así, tecnológica y de comunicaciones. Había vuelos espaciales ya. Al final de la década, bueno, el hombre llegó a la luna por los Estados Unidos, pero también hubo otras manifestaciones de esta guerra con los cosmonautas rusos, ¿no? ¿Se acuerdan de Yuri Gagarin, de la perrita Laika?
Era una pelea entre a ver quiénes podían más hegemónicamente para dominar a sus respectivos países y amenazar al bloque contrario. Y otras cosas que pasaron en el mundo, el tema de las comunicaciones, ¿no? Recordarán ustedes que Pío XII había emitido radiomensajes porque pues publicar encíclicas en medio de la guerra pues era muy difícil. En cambio, poder llegar a las personas, a los gobiernos y sobre todo a los fieles laicos, pues utilizó los radiomensajes. Todavía Juan XXIII utilizó algún radiomensaje, ¿no? Para hacer eso, mensajes radiofónicos. Pero pues ya estaba a la puerta la televisión, ya estaba muy desarrollado el cine, por supuesto, pero ya estaba la televisión, la radio seguía creciendo en difusión y sobre todo el satélite. Todos estos cambios pues nos hablaban de lo que hoy se dice por muchas partes, por el magisterio de la iglesia también, como un cambio de época. Estaban pasando cosas a los cuales la iglesia tenía que responder. No podía responder con discursos, con acciones de antes, tenía que hacerlas actuales. Y por eso la labor como pastor de Roncalli en Venecia fue fundamental, porque se dio cuenta que ya no podían seguir utilizando pues métodos antiguos de persuasión a las personas, que ya estábamos en otro mundo. Había un desarrollo para unos pocos, eso después va a ser fundamental en Pablo VI, y empezaban a rezagarse muchos pueblos y personas. Eso se empezó a notar y es una preocupación de Juan XXIII. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a empezar con nuestro querido Juan XXIII. Bueno, miren. Él escribió esta encíclica en el año 61. Recuerden que las encíclicas sociales, esta es una encíclica social, por supuesto, son conmemorativas, ¿no? ¿Se acuerdan de Quadragésimo Anno, ¿no? A los 40 años de Rerum Novarum, conmemorativa de Rerum Novarum. Pues esta Mater Magistra es conmemorativa del año 61, es decir, a 70 años de Rerum Novarum. Por supuesto que el Papa no va a repetir el discurso de León XIII, ni de los papas anteriores, sino que lo va a actualizar y lo va a desarrollar. Pero el Papa lo hace de un modo muy inteligente. Fíjense, vamos a ver solo 2 encíclicas sociales de Juan XXIII. Por cierto, solo 2 encíclicas sociales también tiene el Papa Francisco. Entonces, Juan XXIII escribe con un ojo, con una preocupación, con una mirada a los problemas económicos, principalmente, y se llama Mater Magistra. Y escribe otra con una mirada, con un acento político, ¿no? Con una preocupación política. Y esa es la paz en la tierra, que ya hemos mencionado, ¿no? Pacem in terris. Entonces vean qué inteligente el Papa, ¿no? Primero habla entonces de un problema económico y después, 2 años después, publica, en 1963, La paz en la tierra. Bueno, los puntos fundamentales de esta encíclica magnífica de Juan XXIII, que es madre y maestra, son estos: la iniciativa y el rol del Estado, ¿no? O sea, Juan XXIII dice, ¿cuál es el papel del Estado en la vida social, que tiene que ver con el desarrollo de cada persona? ¿Cuánto se puede meter el Estado y cuánto no? Digamos, había una invasión total si hablamos de socialismo, ¿no? O comunismo también. Entonces, se invadía totalmente todos los aspectos de la vida de las personas. O sea, el Estado era rector absoluto de la vida de las personas, en lo económico, en lo social, en lo político. Así vivía un bloque. Y en el otro, pues está la iniciativa
como un ejercicio de la libertad, digamos, ¿no? Que era lo que se vivía en el otro lado del mundo. Pero el Papa, siguiendo a León XIII, dice, ¿hasta dónde tenemos que intervenir o no? ¿Hasta dónde tiene que intervenir o no el Estado en la vida de las personas? Muy interesante el planteamiento. Porque ese es un debate histórico, ¿no? Nuestra América Latina ve eso en la actualidad, ¿no? Regímenes en donde los estados se meten por completo a la vida de las personas y en otros, que ha traído desgracias también, uno u otro, exagerados, ha sido pues dejar que la iniciativa privada mande y pues ha habido consecuencias nefastas en nuestra querida América Latina. Pero bueno, vámonos por partes. Este es hasta dónde el Estado debe meterse, pues, ¿no? El otro es fundamental, la dignidad de la persona respecto de las estructuras socioeconómicas. Muy interesante, porque aquí retoma un tema de Pío XI, que es el tema del salario, ¿no? Del salario justo y del reconocimiento del trabajo de las personas. Otro es el desarrollo agrícola, que así se llama. Bueno, en América Latina y en el mundo empezaron hubo un cambio demográfico, ¿no? Se empezaron a crecer las ciudades, las urbes, y por el otro lado había pues un cierto descuido, sobre todo en países subdesarrollados, del campo. Las personas que viven en el campo, desde entonces como hasta ahora, pues viven en condiciones de más pobreza, ¿no? de exclusión social, con trabajos fundamentales para la vida de todos, pero que no tienen una reciprocidad para que tengan una vida más digna, una vida más desahogada, incluso con negaciones de ciertos servicios, ¿no? Y luego habla a nivel nacional e internacional de la propuesta de un desarrollo que no extreme los grupos, ¿no? Que no haga un pequeño grupo de ricos, ya sea en los países, algunas regiones más desarrolladas y otras regiones olvidadas de desarrollo. Y en el plano también internacional, que no haya países que tienen un súper desarrollo y países que están, bueno, a pesar de la advertencia del Papa, pues el mundo consolidó esa ruta de desigualdades y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí vamos. Vamos a avanzar en esta encíclica de 1961, Madre y Maestra, una encíclica, pues, que atiende el tema económico, ¿no? Principalmente. De aquí se va a desprender una tradición de la Iglesia fundamental para hablar del desarrollo, que pasa por Populorum Progressio del año 67 de Pablo VI, o San Pablo VI, como debería yo de decirle. Solicitudo Rei Sociales de San Juan 23 del año 87, del año 2009. Son encíclicas conmemorativas de Populorum Progressio, Solicitud de Reyes Sociales y Caritas in Veritate de 2009 del Papa Benedicto XVI. No la hizo en el 7 como debería de haber sido en el año 7, sino en el año 9, por una crisis terrible, ¿no? Que se avecinaba y que se sabe, el Papa esperó mejor a ver cómo, qué tan devastadora era esa crisis para entonces emitir su enseñanza social, una joya del magisterio social, Caritas in Veritate. Y luego ya Francisco, bueno, Laudato Si, en la que no hace conmemoración de Populorum Progressio, pero pues responde a esta tradición de la Iglesia en su enseñanza social. Yo estoy aquí viendo que tiene algunos escritos, no sé qué diga. Bueno, Miguel y Luis dicen que por favor se registren.
No, es el tema de la asistencia, tranquilo, Nada Gerardo. más, No, ¿verdad? todavía Ok. no hay preguntas. Ok, No, tranquilo. no hay nada de esto todavía. Bueno, Ok, ok. gracias, profesor Ricardo. Vamos entonces a continuar, ¿no? Este es el desarrollo. Aprovecho para decir una cosa. Cuando nosotros estudiamos, en este caso nuestro, doctrina social de la Iglesia, nos conviene hacerlo con un método que sugirió el cardenal Ratzinger, ¿no? El cardenal Ratzinger, ¿no? Precisamente habiendo muerto el Papa Juan Pablo II, y que han desarrollado muchos teólogos, ¿no? Como el cardenal Casper, que es el método de continuidad para la tradición, ¿no? Hay novedades en el magisterio, pero no es que un papa contradiga lo que dijo el otro, ¿no? O que, bueno, estaba el papa equivocado el anterior y ahora este papa pues ya está diciendo bien las cosas. No, es el pleno desarrollo del magisterio, que está en una misma línea de tradición, pero que se va ajustando a la realidad política, económica, social. Entonces, en ese sentido, así vemos el desarrollo de las distintas encíclicas. Tampoco son como mónadas, ¿no? Allá quedó León XIII con su Rerum Novarum, y luego la 40º Anno, y luego Mater Magistra, y hasta allá, Fratelli Tutti. No, estamos hablando de un mismo movimiento del espíritu, pero que tiene que ver con las condiciones históricas de cada momento, ¿verdad? Por eso decimos, no es lo mismo cómo habla el Papa Francisco de los trabajadores a como habló San Juan Pablo II en la encíclica que le dedicó al trabajo, porque evidentemente, pues, o León XIII, ¿no? En Rerum Novarum, porque pues evidentemente son condiciones distintas. Lo que sí es interesante es que reconozcamos en este desarrollo el propio desarrollo de los principios de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, el compendio reconoce algunos principios que son claros en el magisterio, cómo se van desarrollando. El compendio de la doctrina social de la Iglesia. Algunos autores y manuales, pues hablan de otros principios, ¿no? Yo considero que nos conviene acercarnos más, considerar más puntualmente los del compendio, porque pues es una forma de ir reflexionando de un modo más sistemático, ¿verdad? Podemos decir que hay otros principios, ¿no? Pero pues no nos conviene para sistematizarlo. Precisamente lo que ha hecho la doctrina social de la Iglesia es sistematizar, entre otras cosas, estos principios y desarrollarlos, es decir, proponerlos para la realidad en la que fueron planteados. Bueno, y también los valores. Ustedes saben que la doctrina social de la Iglesia tiene principios: dignidad de la persona, bien común, destino universal de los bienes, solidaridad, subsidiariedad, participación. Pero también tiene, y mencioné los del compendio, ¿no? También tiene valores, ¿no? Es decir, estos conceptos que nos ayudan a entender la ética cristiana desde la enseñanza social para una sociedad justa y pacífica. Y entonces ahí está el tema de la libertad, de la justicia, de la verdad, ¿no? La caridad también. Bueno, eso es importante porque lo vamos a ver aquí en nuestro querido Papa Juan XXIII, el tema de los valores. Bueno, pues ahora sí avanzamos. Esto es todo un mismo desarrollo, pues, en el magisterio. Ven, ya no me dejó avanzar esto, entonces tengo que salir. A ver. Miren, el primero es la iniciativa y el rol del Estado. No sé dónde quedó la iniciativa y el rol del Estado. Bueno, aquí está, miren. Bueno, el Papa reconoce la importancia de la economía privada, iniciativa privada, es decir, lo que aportan las personas, los empresarios, lo que se llamaba desde un punto de vista de una filosofía política, ¿no? Y económica, los dueños de los medios de producción, ¿no?
es importante, dice el Papa, conservarlos. Es importante lo que aportan. Si falta en la economía iniciativa privada, dice el Papa Juan XXIII en Mater Magistra, encontraremos tiranía política por un lado, o sea, cuando no se deja que haya personas de iniciativa privada que intervengan en la vida económica de un país, surgen las tiranías desde el punto de vista político. Pero también surgen pues las grandes estancamientos económicos, ¿no? Que repercute, por supuesto, en primer lugar y de modo más fuerte, pues en los más pobres, ¿no? Entonces, si no hay crecimiento económico, pues los que más la sufren son los más pobres. Entonces, eso genera no propiciar la iniciativa privada. Entonces, asegura el Papa también que asegura la iniciativa privada la productividad, o sea, que haya vida económica productiva, ¿no? Que se generen servicios, que se genere riqueza, que se mueva la economía productivamente, pero también, dice el Papa, la mejor repartición de la riqueza. Esa era una visión que tenía el Papa en esos años, inicio de la década de los 60. El Papa no conoció el neoliberalismo, ¿no? Que pues se afianzó en el mundo, especialmente desde América Latina, y que ha generado que algunos ricos, estos de iniciativa privada, pues se hagan más ricos, ¿no? Este es en el contexto del Papa Juan XXIII, pues. Y luego dice, es obligación del Estado trabajar por el bien común. O sea, cuando el Estado permite que haya iniciativa privada en lo económico, debe de vigilar el bien común, ¿no? En el fondo, lo que está afirmando el Papa es que el Estado no debe tener las riendas económicas de toda la vida económica de un país, pues, pero también debe de ajustar a los actores económicos para que surja mejores oportunidades para todos, que todos tengamos un piso común para el desarrollo pleno de cada persona y de cada comunidad, ¿no? Imagínense qué cosas tan importantes está diciendo el Papa, ¿no? Juan XXIII. Y luego hace una cita de Pío XII, dice, no es lícito quitar a los individuos su propiedad y traspasar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo o iniciativa. Es decir, ¿cómo se logra que el bien común en el Estado? Bueno, por un principio de la doctrina social de la Iglesia que se llama subsidiariedad, ¿no? No suplementar, no quitarle a los individuos su responsabilidad y su iniciativa, su libertad para tener mejores condiciones individuales y comunitarias, ¿no? Entonces, es una doctrina muy sensata la de Juan XXIII en el plano económico, porque entra en un cierto nivel, digamos, de comprensión de la intervención del Estado. Luego, las estructuras económicas y la dignidad de la persona, ¿no? Es el segundo punto. Entonces, ¿cómo se relaciona la dignidad de la persona con las estructuras económicas? Y dice el Papa que la justicia en lo económico se mide por el desempleo regularmente, ¿no? O sea, si hay desempleo, si hay salarios mal pagados, si hay pobreza, pues entonces no hay justicia en el plano económico. Dice, pero también se debe de medir por la libertad de las personas, por su participación libre y activa, ¿no? Él había vivido en Bulgaria, un país, digamos, de la cortina de hierro, ¿no? Del régimen, auspiciado por el régimen soviético, ¿no? Entonces, pues sabía que muchas personas, aunque tenían en gran medida resueltas algunas necesidades básicas, casi todas sus necesidades básicas, pues no tenían algo muy importante que es la libertad, ¿no?
una explicitación, la libertad humana está en el cristianismo. O sea, el cristianismo es un gran promotor de la libertad humana, que esos regímenes habían cancelado para millones de personas, a pesar de que pues no había tanto desempleo en esos países, por lo menos en términos macro, y otras cuestiones económicas, dice el Papa, también hay que valorarlo desde el punto de vista de la libertad, ¿no? De reconocer que son justo eso, personas con capacidades propias. Y luego, en toda la teoría de Mater Magistra, y esto es formidable, la propiedad privada, junto con la participación, impiden que la estructura se haga inhumana. O sea, que las estructuras humanas, que las instituciones humanas se hagan eso, inhumanas, ¿no? Hay dos claves de interpretación de la cuestión social, ¿no? San Juan Pablo II dice, la clave es el trabajo para entender la cuestión social, ¿no? Pero hay otra también, la propiedad. Dos conceptos que están presentes desde el inicio de la doctrina social de la Iglesia, desde Rerum Novarum. Trabajo y propiedad. Y aquí el Papa está tratando de recuperar la importancia de la propiedad privada dentro de los sistemas económicos. Digamos, está tratando de jalar la balanza para que no se absolutice el Estado, como había pasado ya en toda la Europa del Este. Y confirma lo que ya había dicho León XIII en Rerum Novarum, la función social de la propiedad, que sigue desarrollándose durante el magisterio. El Papa Juan Pablo II va a hablar de una renta social de la propiedad. O sea, es muy importante la propiedad privada, ¿no? El énfasis lo hace ahí Juan 23, pero no olvida la función social que tiene. El Papa Francisco en Fratelli Tutti recupera esta preocupación del magisterio y confirma la importancia de la función social de la propiedad, ¿no? De tal modo que una persona no pueda hacerse absolutamente dueña de, ¿no? Los profetas, ¿no? Lo decían Isaías, hay del que junta terreno con terreno. O sea, hincharse de riqueza, de propiedades, pues no es cristiano. Simplemente en este momento de la historia, Juan 23 tiene que decir, pero es importante la propiedad privada, ¿no? Con más fuerza a lo mejor que otros papas. Bueno, en la misma fuerza que León XIII, ¿no? Es un tema de debate universal, por supuesto, ¿no? Que también ha estado presente en la iglesia latinoamericana. Este tema de la propiedad privada, la importancia que tiene, pero la sujeción que tiene también a una función social. Y, bueno, aquí es importante el tema del derecho natural, ¿no? Lo vamos a ver en la siguiente página, pero hay que irlo diciendo ya, ¿no? La importancia del derecho natural, ¿no? Pío XII dijo que la propiedad privada es una cuestión de derecho natural, ¿no? Juan 23 refiere el derecho natural a otras cuestiones en el plano económico, pero pues deja entrever que ahí está también la propiedad privada como un derecho natural. O sea, todos los seres humanos tenemos este derecho a tener algo propio, y teniendo algo propio podemos contribuir al bien común, ¿no? Esa es la idea, digamos. Y luego lo que habíamos platicado del desarrollo agrícola, por un lado, hay un desarrollo en las grandes ciudades, ¿no? Pues son los grandes centros urbanos, en donde hay escuelas, universidades, donde hay hospitales, donde hay un transporte público, ¿no? Pues imagínense,
el metro, ¿no? Las carreteras que comunican. Hay más, por supuesto, médicos, también más profesores, ¿no? Hay un desarrollo en las ciudades, pero el campo se estaba olvidando. De hecho, pues ahí está olvidado el campo, ¿no? Está rezagado en esos términos. Y así son nuestras ciudades, ¿no? Las ciudades más rurales son ciudades con menos desarrollo. Entonces, por un lado, había un desarrollo tecnológico importante en el sector industrial, que había generado el desarrollo propio de las ciudades, pero el campo estaba estancado y en franco abandono. Las personas que están en este sector, en el campo, son las más pobres, con menos acceso, por ejemplo, a la educación y a la salud. Fíjense que aquí es interesante que en el documento, Mater Magistra, el Papa habla de la educación y de la salud en términos de servicios, ¿no? Para nosotros, ya estamos muy habituados, muy acostumbrados a hablar de derechos, ¿no? El derecho a la educación, el derecho a la salud. El Papa lo ve desde el punto de vista de los servicios. Es interesante porque precisamente el tema de los derechos humanos, como el de la educación, como el de la salud, los desarrolla el Papa en su siguiente encíclica, ¿no? De hecho, es un hito, por eso, Pacem in Terris, porque reconoce los derechos humanos. El magisterio, digamos, reconoce lo que la ONU había dicho en 1948. Bueno, aquí en Mater Magistra todavía el Papa les llama, en términos genéricos, los servicios, ¿no? Por eso el Estado debe garantizar estos servicios públicos, ¿no? Para que, especialmente en el campo, en el mundo agrícola, y entonces para lograr eso se necesita dotar de infraestructura necesaria, de tal modo que las personas tengan acceso a estos servicios. Y utilizar una política agraria adecuada, por ejemplo, con crédito, con precios justos para su producción de café, de maíz, de lo que produce el campo, ¿no? Todas las verduras, etcétera. Es como un llamado el Papa a ser más justos con el sector agrícola. Y pues el sector agrícola que en realidad son nuestros hermanos que nos dan de comer y que hoy en la actualidad no todavía y siguen rezagados y que pues en la pandemia fueron de los sectores olvidados, pero que sin su trabajo cotidiano, que no paró incluso en momentos de pandemia, pues no hubiéramos podido resistir los que vivimos en las ciudades, ¿no? Porque pues ellos son los que nos proporcionan los alimentos, ¿no? Los que nos transfieren los alimentos que nos da generosamente la hermana Madre Tierra, con su trabajo de ellos también. Bueno, por último, el desarrollo ante la desigualdad nacional e internacional. El Papa pide buscar políticas que atiendan a reducir desigualdades al interior de los países. Porque hay zonas, regiones dentro de los países más desarrollados y hay otras francamente olvidadas. Miren, esa sigue siendo una realidad en nuestros países de América Latina, ¿no? Las grandes ciudades tienen cierto tipo de desarrollo y hay ciudades con más desarrollo y con más servicios que otras. Y, pues, regiones, lugares donde francamente están muy retrasados, ¿no? Les platico el caso de mi país, de México. El norte, especialmente una ciudad que se llama Monterrey, está muy desarrollada, hay mucho trabajo. Los migrantes que van hacia Estados Unidos, pero que ya viendo lo difícil que es entrar a ese país, aceptan quedarse en México, muchos de ellos han llegado a esa ciudad que se llama Monterrey, en el norte del país. Una ciudad industrial, con mucho trabajo, muy desarrollada, con muchos servicios, pero pensando en el sur, pues vemos estas diferencias que ya había visto como signo de los tiempos Juan 23. Por ejemplo, la primera ciudad que está fronteriza con Guatemala, en el sur, pues es una ciudad con mucho rezago, con mayor analfabetismo, con menor acceso a servicios de salud, con menor nivel de educación,
con menos universidades. Por ejemplo, no hay infraestructura como en el norte, ¿no? En el norte, pues es un gran aeropuerto, hay grandes carreteras, hay gasoductos. En Chiapas no hay tanto, ¿no? Entonces sí, es para revalorar toda esta enseñanza de Juan 23, incluso hoy, ¿no? Y eso pasa en nuestros países de América Latina, por supuesto. Es como un ejemplo plástico, ¿no? Que quería proponerles. Bueno, luego buscar que los países no se desarrollen de modo desigual. Es decir, una forma de justicia social es la existencia de sociedades en donde todos tienen las mismas condiciones, ¿no? Para desarrollarse. Y luego, por último, sobre este punto, la necesidad de cooperación científica, económica y financiera, que importante, para promover el desarrollo. La necesidad de la cooperación científica, de organismos internacionales, de otros países más desarrollados, de universidades, económica, ¿no? Ahí pues empezaban a surgir instituciones financieras a nivel mundial que al final fueron agiotistas, que al final endeudaron a nuestros países de América Latina y de los países desarrollados en general, pero cuya función hubiera sido otra, ¿no? Más humana, para fomentar el desarrollo. Y luego la otra, dice el Papa, con eso, con esta cooperación, evitar el neocolonialismo. Ahí está mal escrito, ¿eh? Es el neocolonialismo. Porque, entre otras cuestiones, en el mundo también empezaron a independizarse países de África, de Asia, ¿no? Que se consolidan prácticamente todas las independencias en la década de los 70, pero aquí la mayoría de los países empezaron a independizarse, ¿no? Pero había otras formas de colonialismo nuevas, de dependencia económica. El desarrollismo, que fue una política en América Latina, pretendía que todos los países de América Latina, digamos, tuvieran un desarrollo como el de los Estados Unidos. Un desarrollo democrático, pero también económico. Con centros industriales, ¿no? Con lo que se llamaba el estado de bienestar, ¿no? Donde las personas pudieran tener acceso a un buen trabajo, a vacaciones, a un retiro, cuando pues ya la edad así lo llame, lo requiera. Pero tenía que seguir como los pasos, ¿no? De los Estados Unidos, digamos. Y en eso, en hacerla como en este jaloneo político y económico, pues nos hemos dado cuenta pues que no es el camino, ¿no? O sea, se creó una dependencia, ¿no? Entonces México, su principal socio económico, pues son los Estados Unidos. Y si Estados Unidos lo amenaza por alguna cuestión, le cierra la llave a los productos que México le envía, pues ya se fregó el país, ¿no? O sea, perdón por la palabra, pero pues ya el país, ¿qué hace, no? Lo amarran de las manos y no puede hacer nada. Y lo mismo, pues, siendo Estados Unidos su principal socio, dicen socio, pero bueno, su principal socio económico le impone precios, ¿no? Le impone precios. Entonces, si me vas a vender maíz, si me vas a vender carne, lo más grave, pues, fue el petróleo, ¿no? Que lo enviaban crudo y ya lo regresaban los Estados Unidos refinados, pero a un precio enorme, ¿no? Nada que ver. Esa dependencia creaba condiciones, dice el Papa, de un nuevo colonialismo, una dependencia. Pues ya no es que aquí esté el rey Carlos V, ¿no? Gobernando desde España, pero en todo lo que se llamaba la colonia, la Nueva España, en el caso de México. No. Ya no es, ahora es de modo financiero y económico. Político también, ¿no? Eso lo seguimos viendo en nuestra región, lamentablemente. El Papa lo advertía, ¿no? Con un pensamiento muy claro, Juan 23. Y bueno, la otra encíclica de la que hablamos
Gracias, Ana Belén. Miren, dice que es muy inteligente. Se puede ver en el pensamiento que desarrolla de la realidad. Totalmente. Ese era un papa iluminado por el Espíritu. Desde varios horizontes y en equilibrio de sus razones. Sí. Fíjense que lo vamos a ver acá, miren, en el punto número 5 dice la capacidad de discernimiento, ¿no? Y ese es otro punto de contacto con Francisco, el discernimiento, que es importante para leer los signos de los tiempos, dice Juan 23. El Papa, de hecho, está en este momento haciendo su ciclo de catequesis de los miércoles sobre el discernimiento. Bueno, no es extraño siendo jesuita, ¿no? En la escuela de Ignacio de Loyola, el discernimiento es fundamental. Pero fíjense cómo están estos puntos de conexión también con Juan 23, ¿no? Que habla de discernimiento. Bueno, la paz en la tierra. En latín se dice eso, pacem in terris. Es una preocupación que tiene el Papa en el mundo. La guerra de los misiles fue en el año 62. La intervención diplomática para que o la URSS o los Estados Unidos apretaran el botoncito y volara la mitad del mundo, bueno, volando la mitad del mundo, el otro mundo también se cae, ¿no? Pero esas eran las amenazas así de testarudas. El Papa y otros actores internacionales, no solo el Papa, pero fue fundamental la labor diplomática del Papa, desarticuló esa crisis de los misiles, ¿no? Que iba creciendo, como estábamos viendo un poco la guerra de Ucrania, en Ucrania, ¿no? Que va creciendo el conflicto, creciendo. La semana pasada bombardearon una ciudad polaca, bueno, ¿no? Tú dices, por favor, un alto. Y entonces, gracias a esta intervención, a la buena voluntad de muchas personas, se pudo desarticular ese conflicto, ¿no? Quedó presente la Guerra Fría, todavía cierto armamentismo, pero ya no con esa amenaza tan inminente que existía. Pacem in terris es la primera encíclica, esta es una genialidad de Juan 23, que está dirigida a todos los hombres de buena voluntad. O sea, ya no solo la dirige a los católicos, sino que la dirige a todas las personas. Dice, el tema de la paz, el tema de la armonía entre todas las naciones y entre todas las personas, con la vigilancia, el respeto de todos sus derechos, pues es un asunto que nos incumbe a todos. Y por eso llama también a los hombres de buena voluntad, cosa que ha hecho Francisco también, ¿no? Y también, por supuesto, es una encíclica, digamos, la primera encíclica social que ya no se hace en términos conmemorativos, ¿no? Aquí Pacem in terris no está ya recordando Rerum Novarum ni nada de eso. Eso ya lo había hecho Mater Magistra, ¿no? Ahora es la misma consideración original de León XIII, la preocupación por lo que pasaba en el mundo, por atender los signos de los tiempos en términos del Papa Bueno, del Papa Roncalli, de Juan 23. Bueno, entonces por eso él habla de la paz, ¿no? La persona humana y sus derechos, fundamental este capítulo, la vida democrática, la convivencia de todos los países, el tema de la paz, ¿no? Requiere una convivencia respetuosa, colaborativa entre todos los países, un llamado al discernimiento, y este último punto yo lo puse aquí porque no lo vamos a olvidar, ¿no? Este es un punto desarrollado en el magisterio del Papa, Juan 23, que no tiene un lugar en sus encíclicas, digamos, ¿no? Pero lo puse aquí yo para que no se me olvidara hablar de la iglesia pobre, a la que nos llamó Juan 23. Entonces aquí voy aquí. La paz entre las naciones se asegura cuando la convivencia humana está fundada en la verdad, en la justicia,
en el amor y la libertad. ¿Se acuerdan qué es eso? Los valores de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, cuando las relaciones entre los países y entre las personas está motivada por estos valores, verdad, justicia, amor, libertad, pues entonces es una paz querida por Dios, está en el plano del designio de Dios para la humanidad, ¿no? Estos grados de comprensión sobre los valores, qué significa verdad, justicia, amor, libertad, pues también están en orden a este designio de Dios para que la humanidad viva, en términos de nuestro Papa, en fraternidad, ¿no? Para que no haya desigualdades, etcétera. Estos valores son constitutivos, dice la encíclica Pacem in Terris, del orden moral querido por Dios. Entonces, pues no es como, esto es parte de la revelación que Dios nos ha hecho, ¿no? En nuestro devenir histórico como humanidad, pero especialmente a los cristianos. Por eso los propone el Papa. No como el logro intelectual, sino como parte de la misma revelación del orden moral querido por Dios. Esto es muy interesante. Luego, sobre la persona humana. Es el centro de la encíclica, o uno de sus dos centros, por lo menos. La persona humana es fundamento, causa y fin de las instituciones sociales, ¿no? La familia, la comunidad política, las instituciones intermedias, la escuela, todas estas instituciones tienen un centro, que es fundamento, causa y fin, que es la persona humana. Esta es toda la armonía de la doctrina social de la Iglesia. Cuando hablamos de los principios de la doctrina social y citamos siempre, en primer lugar, dignidad de la persona humana, es porque está en el centro de la reflexión. O sea, es la piedra angular de toda la doctrina social de la Iglesia. La idea de persona humana. La idea de persona humana es asumida por la doctrina social de la Iglesia también desde la revelación que nos ha hecho Dios hacia los seres humanos, ¿no? La primera encíclica del Papa Juan Pablo II precisamente habla de esto, ¿no? De cómo Dios nos ha revelado quiénes somos a través de su Hijo, ¿no? Cuando hemos alcanzado la revelación, ha sido por su Hijo Jesucristo, que nos ha revelado al Padre, nos ha revelado que somos hermanos y nos ha revelado el designio de amor que Dios tiene para la humanidad. Todo esto centrado en la idea de persona. Un breve paréntesis, ¿no? A muchas personas les suena como raro. Para nosotros que trabajamos doctrina social de la Iglesia, pues siempre así lo decimos, ¿no? Dignidad de la persona humana. Pero otras personas, incluso, pues que trabajan ciencias sociales, ¿no? O personas de la parroquia, de la pastoral que atendamos, pues les suena raro decir, pues ya con que digas persona, ¿no? O sea, como para qué dices persona humana. Pero nosotros lo decimos porque la raíz de este concepto, que además es una aportación del cristianismo a la humanidad, la idea de persona humana es una aportación del cristianismo a los derechos humanos, a la concepción moderna de la sociedad, etcétera, pues es porque tiene su raíz también teológica, digamos, ¿no? Porque Dios también es persona, sabemos de la Trinidad, pero no es persona humana, ¿no? Es persona, son tres personas divinas, por eso nosotros decimos persona humana. Pero si a otras personas se les hace raro, pues podemos decir persona, ¿no? Sabiendo nosotros que reservamos también un lugar a la persona divina del Padre, a la persona divina del Hijo y la persona divina del Espíritu. Y aquí miren, esta es importante la antropología, que está subyacente en toda la doctrina social de la Iglesia. Es decir, que entendemos que el ser humano, que la persona humana,
está creada por Dios mismo, a su imagen y semejanza. Esto es un dato impresionante, ¿no? Un dato tan impresionante que, por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta reconocía en los olvidados, en los intocables en la India, en los que pertenecían al último estrato social, intocable, despreciable en mucho sentido, ¿no? Pues a un hijo de Dios y a Dios mismo en los pobres. Nosotros también así lo entendemos. Cada persona es presencia de Dios mismo porque está hecha a su imagen y semejanza, ¿no? Ya en el plano moral es otra cosa, pero en el plano de la existencia, puramente dicha, pues nos refleja la impresionante fuerza de Dios que transmite la vida en seres como nosotros, ¿no? Por eso respetamos todas las personas, porque son creados a imagen y semejanza de Dios. Pero el segundo dato importante es el de la sociabilidad. O sea, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es comunión, es relación permanente, relación por el amor, en el amor del Padre con el Hijo, con el Espíritu. Y entonces nos hace entender que una sociedad, porque somos seres sociales, también va a funcionar bien en la medida que nos acerquemos a esta relacionalidad trinitaria, a esta relacionalidad, a esta sociabilidad de comunión. Entonces nosotros, en nuestra antropología, en la doctrina social de la Iglesia, entendemos la dignidad de la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios a su modo, es decir, seres sociales, que somos capaces de donarnos, la relación es donación en el amor. Por eso los cristianos estamos preocupados por el orden social, ¿no? Porque sabemos que además de las injusticias, tenemos un llamado a construir sociedades armoniosas en relación con base en el amor. Bueno, eso es como una cosa importante que tenemos que tener presente en toda la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y que por eso decimos esa cosita que de verdad que a mí me lo dicen muy frecuentemente. ¿Por qué dices persona humana? Yo lo digo en ese sentido, ¿no? Por esta razón teológica. Bueno, luego habla de los derechos económicos y sociales importantísimos, ¿no? Perdón, antes. Es el sujeto, la persona humana, de los derechos y las obligaciones, de tal modo que en los manuales de doctrina social de la Iglesia, cuando vemos el principio de dignidad de la persona humana, vemos el correlativo a los derechos humanos, ¿no? Siempre vemos dignidad de la persona humana y los derechos humanos. Pero, muy bien apunta el Papa, las personas tenemos derechos y obligaciones. No hay que olvidar el tema de las obligaciones, ¿no? Tenemos la obligación permanente del mismo respeto a los derechos de los demás, por supuesto. Y luego enumera los derechos humanos. Ahora sí, fundamentalmente, el derecho a la existencia, a los bienes espirituales, luego los derechos económicos y sociales, luego los derechos de asociación, es decir, los derechos civiles, ¿no? Y políticos, los derechos de comunicación, de participación y los derechos cívicos. Hace un elenco de los derechos. Incluso llega a hablar en alguno de estos derechos también de la necesidad de un medio ambiente sano, ¿no? Una cuestión que desarrolló mucho más nuestro Papa Emérito Benedicto XVI y mucho más Laudato Si de Francisco. Pero hasta allá llega, ¿no? Cuando habla de derechos económicos y sociales, pues por supuesto que habla del derecho a crecer y a vivir en un medio ambiente sano, el Papa Juan XXIII. Con esto el Papa, digamos así, hace una nueva reconciliación con la modernidad. Todo el magisterio social de la Iglesia es una permanente
reconciliación con la modernidad, ¿no? ¿Se acuerdan del sílabus? ¿No? Y se acuerdan de otras encíclicas, ¿no? Que condenaban a los que no fueran católicos, al marxismo, al socialismo, al liberalismo, a todos los condenaban. Pues aquí hay como una reconciliación, ¿no? Todo el magisterio es eso, pero aquí especialmente hay una reconciliación con la modernidad, ¿no? Nos entendemos plurales y diversos. Aquí el Papa incluso habla de pluralidad. Nos vamos reconociendo que no somos los únicos en el mundo, ¿no? Los católicos, sino que con todo este esfuerzo es un preámbulo en el magisterio, en la teología son otros los preámbulos, de lo que va a ser el Concilio Vaticano II. Aquí ya se está realizando el Vaticano II, es el año 63. La primera reunión en el concilio fue en el año 62. ¿No? Entonces aquí ya se están realizando las sesiones del concilio y este ayornamiento que buscaba el Papa. Este ayornamiento es una actualización, ¿no? De diálogo con el mundo, y entonces el Papa reconoce los derechos humanos, que había hecho ya todo un documento la ONU en 1948, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí el Papa los asume, ¿no? También por parte de la Iglesia, y pues abre las puertas a esta reflexión posterior. Para nosotros es muy automático, ¿no? Pensar que hablamos de doctrina social de la Iglesia y podemos hablar de derechos humanos, pero el gran paso lo dio aquí, Juan 23. Entonces, hace un elenco de todos estos derechos, muy detallado, ¿eh? Luego, sobre la democracia, recordemos que esta segunda encíclica tiene una preocupación política. Mater Magistra tenía una preocupación económica, ¿no? Son como dos ejes de la doctrina social que el Papa desarrolla, que nuestro Papa San Juan XXIII, canonizado por Francisco, por el Papa Francisco, junto con el Papa Juan Pablo II, en el mismo día fueron canonizados. Bueno, la democracia dice, para tener esos derechos necesitamos instituciones democráticas. Entonces, los derechos no se dan por decreto, ¿no? En México, en la Constitución, y en América Latina, pues, están, ¿no? Los derechos se hacen constitucionales, pero en la práctica, pues, hay desaparecidos, hay migrantes que no se respetan sus derechos, hay compañías extractivas que envenenan tierra, agua y personas, ¿no? Y se retiran con sus ganancias. Hay fraudes políticos, hay fraudes económicos, nada de respeto a derechos humanos. Bueno, el Papa dice, para que sean realidad, se necesitan instituciones democráticas, ¿no? Primero, que las autoridades y quienes participen en esas instituciones tengan la conciencia de que toda su autoridad les viene de Dios, ¿no? Muy paulino el asunto, ¿no? Estamos obligados a rezar por nuestras autoridades, pero las autoridades también tienen que tener en cuenta que esa autoridad es de servicio y les viene de Dios. Es una autoridad que está sujeta a una ley superior, ¿no? Es decir, la ley natural, que busca el bien común. Toda institución humana, política, está hecha para la mejor convivencia de todos los seres humanos, ¿no? Entonces hay que atender eso y no beneficios particulares o de grupo. Antes de la amenaza que causa el miedo, por ejemplo, la función de las leyes penales, ¿no? O sea, no te portes mal, porque entonces te cae la ley, ¿no? Te meten a la cárcel, te hacen multas, te sancionan. Antes que eso, dice, la autoridad se debe ejercer desde la fuerza moral, ¿no? Es decir, desde el amor. Imagínense que aquí está prácticamente respondiendo al príncipe, ¿no? De Maquiavelo. Maquiavelo, bueno, voy a hacer un ejercicio de simplicidad, ¿no? Pero Maquiavelo
proponía el temor, ¿no? Dice, más vale ser temido que amado, le dice al gobernante, le está aconsejando al príncipe, más vale ser temido que amado. Y aquí el Papa dice, no, lo importante en el ejercicio de la autoridad política es la fuerza moral que lleva, que nos lleva a pensar en el bien común, en el respeto de cada persona y su dignidad y sus derechos, movidos por la caridad. Es un tema que también se ha desarrollado con mucha fuerza en los papas posteriores, principalmente Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, ¿no? Fratelli Tutti es esto, la recuperación de la política como ejercicio de la caridad plena, ¿no? No hay mayor ejercicio de la caridad que la política. Y aquí ya Juan 23 lo dice también a su modo y en su contexto. Dos puntos, ¿no? Primero, sobre la armonía y la convivencia internacional de los países. Y aquí propone algo el Papa, pues que ante lo que hoy ya lo vemos realmente en muchos sentidos como un fracaso que fue la ONU, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando fue la invasión a Irak? Que la ONU le decía a Estados Unidos que no había armas biológicas y Estados Unidos se metió, invadió, hizo lo que quiso, a pesar de que la ONU, pues, le había dicho, o sea, no ejerció autoridad realmente la ONU, ¿no? Con uno de sus estados fundacionales y fundamentales, que son los Estados Unidos. Hicieron lo que quisieron. Pues antes, décadas antes, 30 años antes, ya había dicho el Papa Juan 23 que es necesaria una autoridad política mundial, ¿no? Es decir, que tenga autoridad moral en el plano internacional. No necesariamente una persona o un país, sino un organismo. La ONU fue creado para eso, pero pues tardó mucho en irlo ejerciendo, ¿no? Y no lo ejerció en muchos momentos. ¿Para qué? Para garantizar una convivencia internacional pacífica. Esto de la autoridad mundial fue retomado en Caritas in Veritate por Benedicto XVI, pero como una autoridad económica a nivel mundial. Y es retomado también en Fratelli Tutti, es una de las propuestas del Papa Francisco de una autoridad mundial, ¿no? Reguladora, digamos, que sirva de equilibrio entre las naciones. En el caso de Juan 23, bueno, que asegure la paz, la convivencia internacional pacífica, dice el Papa, ¿no? Y el último de los puntos es la capacidad de discernimiento. El Papa nos heredó entre todas sus líneas de su magisterio social la distinción entre el error y el que se equivoca. No es lo mismo la persona, dice el Papa Francisco, ¿no? No es lo mismo el pecado que el pecador. El pecador es una persona, ¿no? Que se equivoca. El pecado siempre será rechazado. El error siempre será rechazado en el caso de Juan 23. Pero las personas son dignas de misericordia, de acogida, de llamada a reincorporarse a la comunidad en términos de trabajo por el bien común, de arrepentimiento y lo que sea, pero la misericordia, ¿no? De frente. Es una aportación, como les decía, del Papa Roncalli, preciosa, ¿no? Y luego también distingue entre posturas filosóficas o ideológicas y los movimientos históricos del cambio. O sea, va distinguiendo, va haciendo un discernimiento que nos ayuda mucho nosotros como cristianos también del siglo XXI a tener actitudes cristianas ante la realidad. Miren, me tocó estar, lo voy a poner como un ejemplo de lo que yo estoy viendo en mi país, ¿no? Pero a mí me tocó estar cuando Petro tomó el poder, ¿no? La toma de posesión, ¿no? Ahí en la Plaza Bolívar, yo estaba por la Candelaria, y yo vi personas como de la clase alta que lloraron cuando hablaba Petro,
y le aplaudieron y se pararon. Estábamos tomando un café y se pararon y aplaudieron a Petro. Y a mí me emocionó mucho el discurso de Francia, ¿no? Que incluso habló de cuidado de la casa común. No habló de cuidado ecológico, sino con el mismo lenguaje del Papa. Me emocionó, además sabiendo la trayectoria de luchadora social de esa mujer, ¿no? La vicepresidenta. Y recordé lo que había pasado en mi país unos años antes. Ganó un candidato de izquierda con mucho, o sea, no tuvo problema para derrotar a regímenes muy arraigados en el poder y les ganó con mucha holgura. Y ahora lo que veo en mi país es una división, que el Papa Francisco también reconoce en Fratelli Tutti, ¿no? Una división entre los de un grupo que piensan la política de un modo y los que piensan la política del otro. O sea que este candidato en México que ganó le falta la unidad. Me parece que Petro ha hablado de unidad desde el discurso ahí en la Plaza Bolívar. Pero lo peor que podemos hacer nosotros es ser unos empedernidos seguidores del presidente o unos detractores empedernidos que le está, porque pasa en mi país, hay quienes no congenian con el presidente Obrador y entonces le dicen que es lo peor, es un dictador, nos va a hacer como Venezuela, está destruyendo las instituciones, pero insultándolo, ¿no? En el Congreso, por ejemplo, la oposición, si así se puede llamar, no le han conocido una iniciativa de reconstrucción del país o de valoración para el bien común, nada de eso, puro tirarle hasta con groserías, ¿no? Y el otro lado igual, o sea, el otro lado también, ustedes están derrotados moralmente, no tienen, bueno, una de cosas. El tema es la división, ¿no? Y la doctrina social de la iglesia no es para dividir. La doctrina social de la iglesia, con este aporte de Juan 23 y Francisco, pues mucho más, distingue de las personas y de los errores. Y en temas de política, como en el tema de la paz, se busca la contribución de los plurales, de los diversos, de los diferentes, y no la imposición de un pensamiento, ¿no? Por muy buenas intenciones que se tengan, por muy comprometidos que se esté socialmente, un país, una sociedad no puede vivir en paz armoniosamente cuando hay división. Cuando nos dedicamos a tirarle apenas se mueva tantito con quien no estamos de acuerdo, ¿no? Es un principio que el Papa desarrolla en Fratelli Tutti, aquí Francisco también lo propone, pero que el Papa en Evangelii Gaudium lo dijo, que se llama la unidad sobre el conflicto, ¿no? Y se nos acabó el tiempo, Miguel, o todavía tenemos. Aquí tienes apagado tu micrófono, pero entiendo que ya se nos... Ok. Gerardo, muchísimas gracias. Es un tema apasionante, es un tema encantador. Definitivamente, Juan 23 siempre es un hombre que Muy actual. es muy actual, realmente deja cosas bien interesantes. Pero como les digo siempre, en una sesión no se puede agotar todo. Entonces, es importante que ustedes, ojalá estos dos documentos que nos ha mencionado Gerardo, tanto la Mater Magistra como la Pacem in Terris, ojalá ustedes las puedan revisar así como están haciendo con los otros documentos, ir revisando, leyendo, viendo los títulos, leyendo el título que más les llama la atención o de lo que Gerardo nos ha compartido, pues dirigirse hacia la parte donde más les llama la atención para que ustedes puedan profundizar. Como les decía, no se agota allí el tema, hay que seguir profundizando y bueno, este es un ABC, entonces apenas es como el abrebocas, ¿no es cierto? Ya vendrán profundizaciones en diferentes temas, en diferentes papas y de eso se trata. Bueno, muchísimas gracias, no quisiera demorarlos más. Ya son las 8 de la noche. Creo que hoy ha sido una conferencia espectacular. Gerardo, muchísimas gracias en medio de todo su trabajo y sus compromisos. Siempre muy querido aquí en Colombia. Bueno, allá en el CELAN también, otro día me hablaron de Gerardo.
con todo su trabajo en los migrantes. Entonces, hombre, de verdad, muchas gracias por todo ese compromiso con Colombia, con Latinoamérica y con México, que, bueno, también nos acercó, de alguna forma nos fue contando un poco la realidad y lo que está pasando también en su país y que no está lejos de lo que pasa por aquí en estas tierras, guardando las dimensiones, pero creo que es muy parecido todo lo que sucede en nuestra queridísima Latinoamérica. A todos muchísimas gracias. Recuerden entonces, nos vemos el jueves. Recuerden ir preparando su examen que tendremos el día sábado. Es un examen en línea, es muy sencillo, con el libro abierto. Yo espero que ya lo hayan leído. Están leyendo un librito muy conocido por Gerardo que se llama El Magisterio Social de Juan Pablo II, del padre Sergio Bernal, de la colección, estos de la colección Sal de la Tierra. Eso, son pequeñitos, pero son muy buenos, son muy claros, dejan cosas bien interesantes y seguramente que ya el jueves estaremos iniciando Vaticano II y Pablo VI y entonces seguramente iremos a seguir en esa comprensión de dónde queda ese Vaticano II en la primera fase que la desarrolla Juan XXIII, pero como yo también he llamado casi siempre a Pablo VI como el Papa del Concilio, porque sin él no hubiese podido ser en realidad este Concilio Vaticano II. Había podido decir que no, porque había muchos detractores, pero no, él dijo vamos a seguir con el concilio y lo sacó adelante. Entonces, a todos muchísimas gracias, no olviden sus trabajos que tienen que entregar, también el trabajo que está pendiente de Alfonso Insuasti, que es el trabajo de grupo, espero que lo tengan listo también para el 30. Bueno, ahí nos vemos el día jueves, entonces estaremos iniciando Vaticano II y les daré algunos elementos básicos para lo que es el Cineforo. Vamos a ver una película este fin de semana, o los voy a invitar a ver una película este fin de semana que se llama Juan XXIII, el Papa de la Paz. Eso es una cosa espectacular y entonces complementa todo lo que en esta noche nos compartió Gerardo. Seguramente que se van a apasionar, son dos partes, es una película larguísima, son dos partes, pero seguramente que se la van a gozar. Van a tener una ficha donde van a ir escribiendo cosas porque pues la idea es que aprendamos también. Y seguramente que después sacaremos un espacio para poder compartir este Cineforo. Pero bueno, también para que ustedes vean que hay otras herramientas también que les pueden ayudar. Bueno, muchísimas gracias, Fray Heriberto, que está ahí, nuestro director de proyección social. Por favor, nos regala la bendición y nos vamos a dormir. Paz y bien para todos en esta noche. Gracias por su presencia en este encuentro y que el Señor esté con ustedes. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes. Amén. Amén, Padre. Amén, Señor. Paz. Gracias. Gracias, Gerardo. Nos seguimos hablando, hermano. Un abrazo, bendiciones. A todos, muchísimas gracias. Buenas noches, hasta luego, gracias. Pasen muy buena noche, que descansen. Buenas noches, hasta luego. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Estudien mucho. Bueno, señor. Yo veré que todos van a sacar 5. La vez pasada sacaron 5. Yo veré que esta vez también. Bueno. Listo, pues. Ok, Francia. Hasta mañana. Hasta mañana, que estén bien. Bueno. Gracias. Ok, gracias. Chao, Glorita.